Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de la Escuela de Vida, que sabéis que trabajamos acompañando a los pacientes y supervivientes de cáncer en ese bienestar y en esas necesidades que tenemos en torno al cáncer y sobre todo para reducir incertidumbre. Y hoy pues tenemos la suerte de contar con Max Trial para informarnos sobre ensayos clínicos, la llave para encontrar nuevos tratamientos. Eh, Ellos forman parte de nuestra área de servicios de la Fundación Sandra Ibarra, de la Escuela de Vida. Es un lujo poder contar con ellos, con un enfermero como Jesús, que nos pueda informar y resolver todas las dudas que tengamos en torno a algo tan importante como son los ensayos clínicos, ¿no? Que nos dan una oportunidad de vida, que bueno, ensayos clínicos para nuevos fármacos, pero también para pacientes que puedan tener una oportunidad y una esperanza de vida y una nueva opción, ¿no? Y bueno, pues siempre reducir esta incertidumbre, muchas veces cuando estás en el proceso de enfermedad es muy complicado poder encontrar información fiable, profesionales que te puedan ayudar y atender, y eso es lo que pretendemos con ese área de servicios en los que firmamos acuerdos con profesionales que nos van a ayudar a resolver todas esas dudas. Así que muchísimas gracias, Jesús, y bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir este ratito. Sobre todo para nosotros sí que es un lujo poder contar con vosotras, de verdad. Eso que nos decís, para nosotros sí que es un lujo poder contar con vosotras. Y como decía Sandra, ¿no? Es un tema que es complejo, a veces se hace muy difícil buscar información que pueda ser además sencilla para los pacientes, ¿no? Y lo que voy a intentar dar hoy es un poco esa parte del profesional, pero además del profesional de enfermería que intenta hacer entender al paciente y acompañar al paciente en todo este proceso, ¿no? Entonces, em, como lo he estructurado el webinar, quiero hablar un poquito de, oye, nosotros en nuestra experiencia en Mass Trial, ¿qué dudas normalmente suelen tener los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más comunes que nos suelen llegar? Entonces, en primer lugar, vamos a eh, para algunos quizás recordar, para otros a lo mejor lo podéis entender por primera vez. Oye, ¿cómo se desarrolla realmente un fármaco? O sea, ¿cómo se hace un fármaco nuevo? Entonces, empezamos en un proceso en el que pues, comienza a investigarse, por ejemplo, compuestos, pongamos unos 5.000 compuestos en distintos laboratorios a través de la investigación, lo que se considera investigación básica. Entonces, en estos 5.000 compuestos, pues, por ejemplo, se va investigando en relación con un cultivo celular, de oncología, etcétera. Y de estos 5.000 compuestos, bueno, pues se muestra que aproximadamente unos 200, 250 pues pueden tener un beneficio para los pacientes. Entonces, de esa investigación básica, de esos compuestos pasarían a esa fase que se considera preclínica. ¿Qué es la preclínica? Bien, son estos modelos normalmente animales en los cuales se va a evaluar el efecto de lo que os decía, un compuesto, una sustancia, algo que probablemente pueda ser un fármaco posteriormente, y se va a evaluar en esta fase preclínica que aproximadamente, como os comentaba, de estos 5.000 que empiezan en investigación básica, solamente va a haber unos 200, 250 que pasen a la preclínica. Y de aquí pasaría un proceso de aprobación para ser probado en seres humanos. Entonces, ¿dónde se engloban los ensayos clínicos en el proceso de desarrollo de un fármaco? Aquí, ¿vale? Aquí sería cuando se aprueba un medicamento para ser probado en seres humanos, encontraríamos tres fases. No os voy a dar mucha vara con esto, la fase 1, la fase 2, la fase 3, probablemente ya lo habréis escuchado, pero me interesa que esto es el proceso de ensayo clínico de lo que vamos a hablar hoy dentro del desarrollo de un nuevo fármaco. Como sabéis, la fase 1 pues, va a tener menos participantes, la fase 2 pues un poquito más de participantes y la fase 3 ya tendrá unos 100, 500 participantes, aproximadamente pues 1.000, algunos ensayos, etcétera. Va a ir aumentando de participantes, como veis en la fase 1 pues se irá comprobando si el fármaco pues, puede ser seguro, la eficiencia del fármaco, la dosis, la fase 2 pues la eficacia, cómo puede funcionar, y luego la fase 3 normalmente pues compararlo con el tratamiento que estamos recibiendo actualmente, el tratamiento estándar, pues oye, cómo puede funcionar en relación con el tratamiento estándar, ¿no? Entonces, en este proceso de ensayo clínico, luego lo que pasaría es que pasaría por un proceso, que ahora hablaremos brevemente también, de lo que se consideraría la aprobación
por las entidades reguladoras, tales como, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA en Estados Unidos, que aprobarían el fármaco para poder comercializar. Y después de esto llegaría la fase 4. La fase 4 es una fase que es constante, en la cual se monitoriza de forma constante cómo funciona el fármaco, si hay efectos adversos, etcétera. Es decir, para que pueda ser sencillo explicar, un paracetamol va a estar en fase 4 constante. Es decir, siempre que se detecte un efecto adverso, se va a vigilar a través de las entidades reguladoras, va a estar en constante vigilancia todos los fármacos. Desde los 5.000 que hemos salido hasta llegar a uno, ¿vale? De 5.000 a lo mejor sale uno, han pasado 10-15 años. Entonces quiero entender que el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso que es largo y es un proceso muy complejo porque se siguen muchas medidas de seguridad, de las cuales ahora hablaremos además en concreto de los ensayos clínicos, y quiero que tengáis como esta foto global de cómo se desarrolla un nuevo fármaco y dónde se engloban los ensayos clínicos dentro de este proceso de desarrollo. Entonces, una de las preguntas bueno, que se nos suelen hacer, he preparado 3 preguntas primero que nos suelen hacer y luego 3 preguntas dedicadas un poco a cuando ya un paciente, oye, tiene esa opción o se le plantea participar en un ensayo clínico. La primera de ellas sería, oye, ¿por qué es importante realmente un ensayo clínico? Lo que decía Sandra. ¿Qué nos puede aportar un ensayo clínico? ¿Por qué son importantes? Bueno, al final el ensayo clínico nos va a dar, pues ciertamente, como decía Sandra, puede ser una vía de luz. Al final, eh, todo proceso, como os decía, de formación de un fármaco va a pasar por ensayos clínicos, con lo cual eso requiere que cualquier innovación en tratamientos va a pasar por un ensayo clínico. Toda esta innovación en tratamientos, además, nos va a permitir que podamos evaluar y conocer nuevas cuestiones de una enfermedad. Por ejemplo, pues si yo estoy evaluando un fármaco contra el cáncer de mama y voy haciendo las fases, lo que me va a ayudar es conocer si ese fármaco, no simplemente es este fármaco funciona, sí o no, no. También vamos a conocer, oye, ¿por qué este fármaco funciona? Entonces, a lo mejor, si aprendemos por qué este fármaco funciona, quizás nos puede ayudar a decir, vale, entonces quizás la enfermedad está ocurriendo esto a nivel fisiopatológico y en los laboratorios se pueden cambiar las vías, es decir, se puede ir pues a lo mejor por otro lado, se pueden establecer pues los nuevos ensayos a través de una medicina a lo mejor más personalizada, etcétera. He seleccionado aquí unos datos que me parecen también interesantes. En concreto, los ensayos clínicos oncológicos, de hecho, en la evolución que ha habido de los ensayos clínicos oncológicos es bestial en los últimos años, a lo mejor era un 25-30% pues de 2004 a 2005 y de estos 20 años ha aumentado hasta más de un 50% los ensayos clínicos oncológicos con respecto a los demás ensayos clínicos. Y claro, diréis, ¿esto por qué puede ser? Bueno, porque se considera además ahora mismo una era muy importante en el avance concretamente de los ensayos clínicos de oncología, sobre todo por el desarrollo de lo que os decía, de las medicinas personalizadas, de que los ensayos clínicos cada vez van a una mutación genética más concreta, a un tumor con un subtipo de tumor más concreto y intentando que cada fármaco sea ataque una diana que sea muy precisa, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy interesante la era que nos viene por delante a nivel de la medicina de precisión y en concreto en el ámbito de la oncología. Entonces, ahora hemos visto por qué son importantes los ensayos clínicos y luego una de las preguntas que yo creo que pues, realmente es más importante. Oye, ¿y la seguridad del paciente? ¿Qué pasa con la seguridad del paciente? ¿Realmente se vela por la seguridad del paciente? ¿Y cómo? Porque a lo mejor nos dicen, sí, sí, es muy seguro, pero oye, ¿cómo es el proceso de pues, regular la seguridad, etcétera? Bueno, os voy a hablar brevemente de varias, digamos, estructuras o capas que hacen que el ensayo sea pues, la forma más segura de evaluar un nuevo fármaco. Una de ellas es la que comentaba anteriormente, como la EMA, la FDA, pues organismos reguladores que vigilan. Esos organismos lo que hacen es regular y vigilar toda la formación de ensayos clínicos y dan las pautas sobre las cuales se deben hacer los ensayos clínicos y cómo se debe actuar en los ensayos clínicos, ¿vale? Entonces, este es un punto de partida, es decir, es un organismo que se encarga de controlar cómo pueden funcionar los ensayos clínicos, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se deben hacer las cosas a la hora de preparar un ensayo. Luego, la otra parte que probablemente os suene sería el comité de ética. Es decir, comité de ética
hay comités de ética generales, pero luego hay comités de ética en cada centro. Entonces, ¿qué hace el comité de ética? Bueno, el comité de ética lo que hace es comprobar si, por ejemplo, yo voy a hacer un ensayo clínico en un centro, pues ese centro se va a reunir el comité de ética y va a comprobar que todo lo que se haga tenga la máxima seguridad posible en relación al paciente, ¿vale? Es decir, va a comprobar si toda la investigación que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer en ese ensayo clínico es ético. Entonces, es una capa de seguridad muy importante que probablemente todos conozcáis y en todo ensayo clínico se pasa por un comité de ética, ¿vale? Luego, claro, estos organismos reguladores, como os decía, plantean cómo se deben diseñar los ensayos. Pues los ensayos ya están diseñados para evitar pues, los riesgos que se pueden o minimizar al menos los riesgos posibles de ese ensayo y diseñar el ensayo de la forma que, bueno, pues que los pacientes puedan participar en ese ensayo y tengan a lo mejor toda la información posible, ese ensayo esté diseñado de forma que pues, cumpla todas las normas éticas, que cumpla las normas reguladoras, que cuando se le vigile a través de una agencia pues funcione perfectamente. Es decir, el diseño del ensayo ya está preparado para que sea lo más seguro posible. Y esto conlleva también que todas las personas, todos los profesionales que trabajan en ese ensayo clínico van a conocer el protocolo perfectamente. Es decir, tanto las enfermeras como yo, como cualquier personal investigador, como el médico que os hace la entrevista al principio, etcétera. Todas las personas que están aquí participando, formando parte de un ensayo, conocen el protocolo del ensayo a la perfección. Entonces, en caso de cualquier riesgo, cualquier efecto adverso, ellos sabrán y se darán cuenta de este efecto adverso, esta cuestión que está ocurriendo en esta parte del ensayo, está ocurriendo esto con los pacientes, etcétera, ¿vale? Es una parte muy importante que muchas veces no se destaca y a mí me gusta destacar que cada personal está formado en el ensayo que va a realizar en su centro. Y luego me he preparado dos más que sí que ya sí que nos incumben como pacientes. En ellas sí que ya tenemos que tener cierta formación y tenemos que saber, oye, qué nos dicen con esto? Una es la monitorización, es decir, cuando nosotros entramos en un ensayo, una vez que el ensayo está en marcha, hay un seguimiento que es constante de la seguridad de los participantes, es decir, pues a través de exámenes que son regulares, pruebas, lo que os decía, reportes de eventos adversos, todos los investigadores van a seguir los protocolos de pruebas y exámenes que van a ir haciendo. Y la monitorización normalmente en los ensayos es muy constante. Es decir, nosotros vamos en ensayo y es muy probable que nos hagan muchas pruebas para comprobar que no tenemos ningún efecto adverso, que no nos está ocurriendo pues algunos de los riesgos que se planteaban al comienzo y vamos a estar todo el rato bueno, pues bajo una monitorización que es muy constante. Y luego la otra parte sería el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Bien, me gusta no definirlo concretamente como un papel que firmo. Al final, a mí me gusta explicar el consentimiento informado como un proceso que es continuo. Es decir, nosotros en ese consentimiento informado vamos a tener toda la información detallada sobre, oye, qué implica el ensayo, cuáles son los posibles riesgos, cuáles son los posibles beneficios, etcétera. Y pues nosotros leeremos el consentimiento informado y pues en ese momento nosotros daremos el consentimiento de que queremos participar en el ensayo o que queremos estar a la realización de las pruebas, etcétera. Y esto es importante. En cualquier momento del ensayo clínico, por eso digo que es un proceso continuo, nosotros nos podemos ir, aunque hayamos firmado el consentimiento. Es decir, es un proceso que es continuo. No significa que yo firmo esto, participo en el ensayo y si a los 20 minutos me quiero ir, yo me puedo ir. ¿Vale? Esto es importante que lo sepamos. Y además, nos va a proporcionar la información y yo creo que nos va a generar las dudas. El consentimiento informado es muy importante poder leerlo y tratar de entenderlo lo mejor posible. Y si hay cualquier duda, de verdad, preguntar al equipo investigador porque ellos seguramente tengan la solución para esa duda que os estáis planteando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto formaría un poco, oye, las capas de seguridad que pueden formar un ensayo clínico, que pueden englobar un ensayo, y pasaríamos dentro de un ensayo. Entonces, una de las dudas que nos plantean dentro de un ensayo es cuál es la diferencia entre un grupo control y un grupo experimental. Porque muchas veces, pues nosotros nos encontramos con un ensayo y en ese ensayo nos dice que hay un grupo control y nos dice también que hay un grupo experimental. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bien, el grupo control sería ese grupo
formado por los pacientes que reciban un tratamiento estándar, que reciban un placebo, ahora hablaremos del tema placebo en oncología, o que a lo mejor no reciban ninguna intervención. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve como punto de comparación para poder evaluar todos los efectos del tratamiento experimental de forma correcta. Al final, al comparar los resultados del grupo control y del grupo experimental, nos va a permitir a los investigadores poder determinar si las mejoras en los pacientes pues, se deben al tratamiento nuevo que hemos probado o se deben a otros factores. Al final nos va a hacer que disminuyan los sesgos, ¿no? El grupo control. Y luego el grupo experimental, pues como su propio nombre indica, sería aquellos participantes o pacientes que sí reciben el tratamiento que está en estudio o la intervención que se esté planteando, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, de una población, somos una población pues, de pacientes con X cáncer, de esa población se coge una muestra que se calcula el tamaño de muestra para que esa investigación tenga unos resultados que son consistentes con la población que estamos estudiando, y aquí entra otro término: muchas veces, si hay grupo experimental y grupo control, se aleatoriza. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no sabremos si vamos a entrar en el grupo experimental o en el grupo de control. ¿Para qué sirve también? Bueno, pues para evitar cualquier sesgo. Es decir, no se elige a los pacientes a un tratamiento específico basándose en cualquier característica personal o de la salud para que los dos grupos sean lo más similares posibles y los resultados no estén sesgados. Entonces, claro, ¿qué implica participar en un grupo control? Yo voy a ir a hacer un ensayo clínico, claro, yo quiero recibir el tratamiento experimental, o mínimo quiero recibir el tratamiento que ya estoy recibiendo. Entonces, claro, ¿qué es eso del placebo? Eso me suena a mí que nos van a dar algo que al final no me van a estar dando nada. Bien. He estado realizando también, además, una búsqueda en la bibliografía un poco a ver de qué dicen eh, todos los investigadores que se han planteado pues, este tema del placebo en los ensayos clínicos oncológicos, y de hecho he cogido un breve fragmento de la Asociación de Cáncer de América, que plantea, que dice que no debe utilizarse un placebo en lugar de un tratamiento conocido, y que si los investigadores quieren probar un tratamiento nuevo cuando ya se dispone de un tratamiento conocido, el ensayo clínico puede incluir el nuevo tratamiento más el tratamiento que ya se sabe que funciona. ¿Vale? Es decir, nadie debe recibir un tratamiento no probado y otro, pues el placebo, si existe un tratamiento que es eficaz. Es decir, todas las normas éticas dictan que los pacientes en el grupo control reciben el mejor tratamiento estándar disponible. No vais a estar en un grupo de control solamente con un placebo, ¿vale? Y además es muy importante en este punto que si hubiera un placebo acompañado a lo mejor del tratamiento estándar, nosotros nos informemos de qué tratamiento nos van a dar en el ensayo clínico, si hay un grupo control, si no hay un grupo control. Hay muchas veces, al final los diseños de los ensayos son muy distintos, y pues a lo mejor en algunos ensayos en los que podamos participar hay un grupo control en el cual nos dan el tratamiento estándar, y un placebo a lo mejor, otro grupo control a lo mejor en el que solamente nos dan el tratamiento estándar. Tenemos que preguntar, ¿vale? Es muy importante, y por nuestra parte, por los profesionales, informar al paciente, a la familia, de qué es lo que se le va a dar en el ensayo clínico, qué significa lo que vamos a hacer, en qué grupo, qué significa todo esto, ¿no? Porque al final es un tema tedioso y es un tema complejo, y muchas veces nos vienen los pacientes preguntando mucho sobre pues, el tema de los placebos, el tema de los grupos de control, los grupos experimentales, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que yo consideraría muy, muy importante también. Y luego vamos a pasar a esta parte de, vale, pues bueno, pues estoy en una situación en la cual se me ha planteado participar pues, en un ensayo clínico. Entonces, aquí hemos planteado otras tres dudas, ¿no? La primera sería, oye, ¿por qué puedo considerar yo participar en un ensayo clínico? Porque me lo han ofrecido, pero bueno, estoy recibiendo tratamiento, pues bueno, ¿qué es lo que debo valorar? Bueno, pues aquí he incluido varias cuestiones. Lógicamente esto variará en función de la propia persona incluso, pero bueno, yo creo que un ensayo clínico es una oportunidad de acceder de forma temprana a medicamentos que son innovadores y pueden estar dando resultados beneficiosos en la patología que nosotros tengamos. También nos va a permitir obtener información que sea exhaustiva sobre nuestro estado de salud, con lo que me comentaba del tema de que vamos a estar monitorizados, de que nos van a seguir y evaluar
es de forma pues, muy regular, que nos van a hacer pruebas nuevas que probablemente nos puedan dar más información del cáncer que tenemos. A lo mejor nos quieren hacer una prueba genética, entonces vamos a tener una información que es muy valiosa a nivel genético, vamos a conocer más la característica de nuestro tumor y puede ser, bueno, pues puede ser una cosa que nos beneficie. Y bueno, pues lógicamente puede ser ese rayito de luz, ¿no? Al final los ensayos clínicos tienen los beneficios de que pueden funcionar en algunos de los pacientes y pueden producir un efecto beneficioso. Hay que considerar los riesgos. em, y sobre todo comentarlos muy bien con el equipo investigador y preguntar por cualquier riesgo posible, pero como decía Sandra al comienzo, en muchas ocasiones para muchos de los pacientes no es simplemente un acceso a un medicamento innovador, sino que es muchas veces el último rayo de luz que hay por supuesto aquí en este punto voy a poner mi cara de enfermería y en este momento el paciente tiene que ser acompañado, bueno, pues lo más humanamente posible a través de equipos de enfermería, a través de personas que quieran cuidar y que estén concienciadas con todo este tema y bueno, para eso estamos, por ejemplo, en Mastrial intentando que toda esta parte de la investigación clínica pues se humanice, sea lo más humana posible porque consideramos que es muy importante, ¿no? Entonces, si hemos considerado, por ejemplo, con nuestro médico participar en un ensayo clínico, claro, ahora queda la cuestión de, oye, ¿cómo voy a encontrar un ensayo clínico? Al final, si por ejemplo nuestro médico nos plantea la opción de un ensayo clínico, ¿qué opciones hay para encontrar un ensayo clínico? Bueno, hay varias opciones. Es decir, esto también, cada caso es diferente. Hay ocasiones en las cuales nuestro médico nos va a plantear participar en un ensayo clínico en nuestro centro. Perfecto. Si nosotros confiamos en nuestro equipo médico, que es algo que tenemos que trabajar mucho, intentar que nuestro equipo médico tenga una gran confianza con nosotros a la hora de podernos explicar todas las cosas, nos explica las cosas y nos convence, esto es muy importante. Nosotros al final somos los que tomamos la decisión como pacientes. Si nos convence, participamos en este ensayo clínico que nos han ofrecido en este centro y ya está. Esa puede ser una opción. A lo mejor conoce pues un oncólogo que tiene un ensayo clínico en su centro, pues también nos puede hacer la derivación a través del propio oncólogo. Pero ¿qué pasa cuando pues tenemos un cáncer y no hay ensayos clínicos que conozca nuestro oncólogo para nuestra tipología de tumor? Bien, aquí hay varias opciones. Una sería pues, buscar en los registros oficiales de ensayos clínicos, que por ejemplo el RE, que es el Registro Español de Estudios Clínicos, y luego también estaría, por ejemplo, clinicaltrials.gov, que son registros oficiales. Lo que pasa es que en estas páginas no están preparadas directamente, digamos, para realizar una búsqueda para nuestro paciente concreto y, bueno, pues normalmente se hace muy complejo, se hace muy tedioso y aquí simplemente mencionarlos cuando surgen, por ejemplo, proyectos y aplicaciones como MassTrial para poder buscar ensayos clínicos, tanto para el paciente y los familiares que puedan tener la información y poder mostrársela al oncólogo, como para que el propio oncólogo también busque por nosotros un ensayo clínico. Esta aplicación, por ejemplo, nos facilitaría el poder encontrar un ensayo clínico en otro centro, en otra ciudad, que sea adecuado o que al menos tenga las características tumorales y las características básicas para que nosotros podamos participar en él, ¿vale? Entonces, pongamos que hemos encontrado un ensayo clínico en un centro que podría ser apto para nosotros y esta sería la siguiente pregunta. Oye, ¿cómo es el proceso para entrar en un ensayo clínico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Etcétera. Vamos a empezar con esa propuesta, lo que os venía hablando en el punto anterior. Vamos a hablar con el médico, vamos a valorar las posibilidades que hay, el médico nos hace una propuesta y pues nosotros valoramos junto con él los criterios de inclusión y los criterios de exclusión y bueno, pues se ve a lo mejor que puede ser elegible para participar en ese ensayo. Entonces, esta parte sería el primer punto, junto con el segundo de, bueno, pues una evaluación de todas estas condiciones, valorar bien todo para ver si podemos contactar con el centro y también esa parte de contactar con el centro de destino. Entonces, una vez contactado con el centro de destino, pasaría a la parte que os he comentado anteriormente del tema del consentimiento informado y la visita de screening. ¿Qué es esta visita de screening? Esta visita de screening es cuando nosotros vamos a ese centro de destino, siempre hay una visita de screening con el equipo investigador. Aquí es muy importante que cualquier duda que tengamos sobre el ensayo clínico la mencionemos, preguntemos, da igual, no hay ninguna duda que es tonta, no hay ninguna duda que es una tontería. Preguntemos todas las dudas posibles. Entonces, esta parte del screening
es lo que os comentaba, puede que haya más pruebas, puede que os hagan determinadas pruebas para conocer algún valor en la sangre, algún aspecto genético en el tumor, y esta sería la parte del screening. Entonces, en esta parte del screening nos harán una evaluación médica muy exhaustiva para ver si realmente el perfil encaja con el ensayo clínico en el que vais a participar. Entonces, en este tercer paso, bueno, pues pasaríamos por el screening y nos dirían que sí, que podemos participar en el ensayo clínico. Entonces, lo siguiente ya sería pues, la entrada en el ensayo. Cuando fuese necesario, nos informaría el centro médico y pues iríamos, depende de cada ensayo, pues a lo mejor una vez cada 2, 3 semanas a ese centro a recibir el tratamiento y también a pues, que nos realicen las pruebas necesarias, nos monitoricen todo, ¿no? Y esta sería ya la última parte de seguimiento y bueno, y nos quedaríamos hasta aquí. Aquí habríamos entrado en un ensayo clínico y pues estaríamos ya recibiendo el tratamiento, ¿vale? Y en principio me quedo aquí, porque al final, si no, también seguramente estéis ya con mucha información. He intentado resumir un poquito todo el tema que engloba los ensayos clínicos. Espero que hayáis podido pues, coger ciertas ideas que sean importantes. Y un poco las conclusiones yo creo que sería importante la seguridad de los ensayos clínicos, es decir, yo creo que es un punto muy importante que se conozca realmente los seguros que son los ensayos clínicos y los estrictos controles que tienen todo ensayo clínico. No habrá ningún ensayo clínico que no sea aprobado por un comité de investigación. Para mí una parte también muy importante es, de todo lo que os he contado, no quedarnos con ninguna duda con nuestro oncólogo y con el equipo investigador. Es muy importante preguntar cualquier de las dudas. De verdad, lo que os decía anteriormente, no hay ninguna duda que sea una tontería. De verdad, no hay ninguna duda que sea una tontería. Y bueno, pues también confiar en nuestro equipo médico, ¿no? Al final ellos están buscando la mejor solución para nosotros y están para ayudarnos y es importante que tengamos esa relación de confianza y que nos informen bien de todo. Entonces, esto sería un poquito bueno, pues un poco sobre la charla. Hemos recibido unas dudas para esta charla eh, que las estoy buscando, espera que las voy a leer por aquí. Bien, hemos recibido 3 dudas de pacientes. La verdad que no eran sencillas las dudas que nos habéis planteado, pero bueno, a ver si podemos ayudaros. La primera duda nos dice, para pacientes con tratamiento hormonal, como el tamoxifeno, exemestano, inyectable Soladex, la vida sexual del paciente se ve muy comprometida. ¿Hay alguna terapia natural o medicamento que contrarreste los efectos del tratamiento y estimule la libido? Bien, es un tema muy importante. O sea, consideramos que la vida sexual en pacientes oncológicos es un tema que realmente está como muy desaparecido, invisibilizado un poco y es un tema muy importante. Y en relación con el tema de la pregunta, la búsqueda que hemos hecho, la verdad que no nos ha dado ningún resultado incierto. No hemos encontrado ningún ensayo, estudio que pueda mostrar los beneficios de algún medicamento, alguna terapia natural que estimule la libido. Además, los tratamientos que hay aprobados por la FDA, que me parece que son dos, son para tratar trastornos de salud sexual, pero no están relacionados con la parte oncológica, con lo cual no hemos encontrado resultados más allá de que las indicaciones que se hacen habitualmente, pues sería ir acompañado de una terapia psicológica, de una terapia también acudir a una sexóloga que nos pueda ayudar en este tema. Así que de momento no hemos encontrado, por lo menos por nuestra parte, ningún tipo de terapia o medicamento que pueda contrarrestar y que os podamos decir que pueda ayudar. Em, la segunda pregunta dice, yo soy una persona que tras la aparición del cáncer de mama y la intervención de mastectomía radical me he refugiado en el deporte, incluyendo la fuerza. ¿Cómo está valorado el deporte en estas circunstancias? Cuando, cuando me hicieron esta pregunta me recordó al Congreso de Supervivientes de Cáncer que estuve por allí. La verdad que es fantástico con eso, os felicito, aprovecho para felicitaros. Em, y recuerdo una mesa redonda que hablaba de ejercicio, también hablaba de nutrición, pero hablaba de ejercicio contra el cáncer. Y además, bueno, pues he estado realizando una búsqueda a ver qué decía la bibliografía también. Y toda la bibliografía recomienda el ejercicio en el proceso oncológico.
Principalmente, por cierto, tengo una pequeña presentación preparada que os compartiré si os parece después de esta reunión para que la podáis tener, que la podáis ver y sobre todo a estas dudas que me habéis planteado, pues bueno, tengo alguna respuesta como es en este caso, que he encontrado sobre todo en la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, que está trabajando mucho en relación con ejercicio y cáncer. Encontré de hecho una guía práctica que quizás le pueda ayudar a este paciente que habla de ejercicio físico en el tratamiento del cáncer. Hay concretamente un grupo de trabajo también en la SEOM de ejercicio y cáncer que tiene muchos recursos y probablemente también le pueda ser muy interesante a este paciente. Y además, justo hace poquito vi una infografía de la SEOM que también me pareció muy interesante, que, bueno, pues que mostraba que la propia Sociedad Española de Oncología Médica recomendaba el ejercicio y comentaba que puede disminuir los síntomas relacionados con el cáncer y sus tratamientos como la fatiga, la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, la ansiedad o los síntomas depresivos. Muy importante también contactar con el médico con nuestro médico, porque él también nos podrá ayudar, nos hará una evaluación completa con el médico, con todo el personal de enfermería también y nos ayudará bueno, pues también a ver en qué contexto podemos hacer el ejercicio. Y luego ya te veo, Sandra, por ahí entiendo que ya se va acabando el tiempo. La última duda que nos llega, bueno, es una pregunta sobre un ensayo en concreto que es Loxopic 21001, que nada, simplemente nos pregunta que no encuentra información sobre él y sí que hemos encontrado ese ensayo. Pensamos que es ese ensayo que tiene ese acrónimo y bueno, pues ese paciente que si le parece tiene mi correo también en la fundación, que se lo pasamos y para que pueda ver la información. Y ya estaría. Espera, Sandra, que no te escucho con el... Creo que tienes el micro. Ahí. Ah, sí, creo, ya me escucháis, ¿verdad? Sí, por recoger este hilo último del paciente, pues en la escuela de vida tiene todo el contacto de Mass Trial, que es a lo que se dedican, a conectar a los pacientes con los ensayos clínicos y es perfecto. Muchas veces, como tú decías, el propio oncólogo, el propio hospital no conocen o no están al día de los ensayos clínicos que existen, por eso es tan valiosa la plataforma que ellos han creado, ¿no? Y esa conexión. Las ONGs tampoco llegamos a todo, con lo cual necesitamos compañeros de viaje profesionales, cada uno en las diferentes áreas, para entre todos poder, bueno, pues hacer este mapa del cáncer y este mapa de ayuda a los pacientes sufrientes de cáncer. Si os parece, en los minutitos que tenemos ahora, las personas que estáis conectadas podéis encender las cámaras, los micrófonos y hacer preguntas y dudas al respecto, que bueno, yo creo que has clarificado muchas cuestiones muy importantes y sobre todo en torno a la seguridad, ¿no? Que muchas veces es una de las grandes dudas que tienes, ¿sabes? ¿Será seguro que yo participe? ¿Seré un conejillo de Indias? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Y toda esta parte de seguridad yo creo que ha sido muy, muy interesante y todas las razones, ¿no? De por qué acceder a un ensayo clínico. No sé, las pacientes, también ha aparecido Miriam y si queréis hacer alguna pregunta o darle las Pues, gracias a Jesús por su perdón, exposición. Jesús, en el chat te han hecho dos preguntas, pues si las Vale. puedes ver. Ah, Vale, sí, nos dice Jesús Rodríguez, ¿hay ensayos de fármacos para el cáncer de mama en hombres o la medicación va a remolque de los fármacos para mujeres? Mm, es un poco lo que comenta la segunda parte. Cada vez hay más investigación en cáncer de mama masculino. Además, en España, si mal no recuerdo, hay una asociación que está haciendo mucho ruido y lo está haciendo muy bien, que es la asociación Invi, INVI, ¿verdad? De cáncer de sí. mama masculino. Y bueno, es una parte que se está trabajando y aumentando, pero sí que es cierto que el número de ensayos clínicos sí se puede participar siendo hombre, no se distingue, pero bueno, muchas veces al final, como comenta Jesús, probablemente haya características que sean muy concretas y bueno, pues es un proceso que esperemos que llegue pronto, que haya más ensayos clínicos para hombres. Sí, Y gracias a Mario Soler, que es el presidente de exacto, INVI, es el que está dando muchísima guerra y visibilizando este cáncer masculino, este 3%, del 3,5% de incidencia de cáncer de mama masculino que suele ser metastásico, pues se diagnostica tarde. Y hay mucho que hacer y mucho que trabajar y ojalá haya muchos ensayos clínicos y los podamos encontrar a través de vuestra plataforma para dar mucha más esperanza a los hombres que nos gusta ese cáncer rosa con el punto azul en medio de integrar también a los hombres en ese cáncer metastásico de mama. exacto. Y luego la última pregunta nos dice, ¿se continúa en el ensayo indefinidamente mientras no haya progresión?
Dependerá de cada ensayo. Es decir, en cuanto el equipo investigador observe que, bueno, pues se establecerá un tiempo en el cual se observe esa progresión, si hay mejoría, si no hay mejoría, y pues bueno, cada ensayo tendrá sus tiempos y sus plazos, pero no estáis indefinidamente recibiendo el fármaco si se ve que no va a haber ningún efecto positivo bueno, pues en Claro. vosotros. Parece que Marina tiene una pregunta, ¿no? O está haciendo un Igual está gesto haciendo- de que sí. Y nada, ¿estáis todos muy tímidos que no encendéis las cámaras o...? Una cosa, Mm, Jesús, quedan 2 minutos, ¿vale? Para Es que cierto. calculéis más o menos. ujú. ¿No tenemos ninguna duda más entonces? Lo he dejado todo muy claro. Oh, qué bien lo hemos contado todo. Sí, bueno, también no sé si lo he dicho que en el área de servicios de la Fundación eh, está INVI, la asociación para Jesús, que nos ha preguntado. Tienes todos los datos y además cualquier duda en la Fundación nos podemos contactar con INVI, que ellos están informadísimos de todo lo que existe y de lo que no existe, que es por lo que también trabajan para que exista. Mira, una pregunta más. ¿Todos los pacientes son aptos para todos los ensayos? No. También por eso existe Mass Trial, si no, no existiría. Y además, sobre todo con lo que me comentaba al principio, cada vez los ensayos clínicos son más especializados para una tipología de tumor y no solo para la tipología de tumor, sino muchas veces para un subtipo de tumor a nivel genético, con lo cual, no, cada vez los ensayos están más personalizados y no todos los pacientes son aptos para todos los ensayos clínicos. Claro, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder participar en el ensayo. Que si te, pues, bueno, eso te informan sobre ello, si eres apto o no apto para participar en el ensayo. Exacto. Y que queda menos de un minuto. Nada, cualquier duda que tengáis, yo les compartiré mi correo a Miriam, Sandra, también lo tienen. Cualquier duda que os pueda surgir más adelante o en un mes, no hay ningún problema, me la enviáis y yo pues intento responderla lo mejor posible, ¿vale? Y que nada, que muchísimas gracias a la fundación, que estáis haciendo un trabajo enorme, que cuando os conocí me quedé ya enamorado de esta fundación y que sigáis adelante y que muchísimas gracias por todo y muchas gracias a todos por venir. Gracias a vosotros también por sumar esfuerzos y porque, bueno, al final los locos que creemos que un mundo mejor es posible, pues que nos juntemos y seamos capaces de ayudar a las personas, que es lo más bonito que creo que se puede hacer. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos y buenas tardes. Chao. Gracias.